Buenas tardes. El Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria, SAPIMAC, les da la más cordial bienvenida a la ponencia Afrontando el duelo en tiempos de COVID-19. Uno de los cambios más drásticos que hemos experimentado ha sido la despedida de las personas que han fallecido y que, irremediablemente, tendrán su efecto en el duelo en los miembros y en su entorno afectivo. La muerte de un ser querido es, posiblemente, una de las situaciones más difíciles a las que nos podemos enfrentar. Por esa razón, SAPIMAC pone a su disposición la presente ponencia. Trataremos de resolver la mayor parte de las dudas y esperamos que escriban todas sus preguntas en el chat. Bienvenidos nuevamente. Cedo la palabra al maestro Juan Alejandro Cruz Velasco, presidente de la asociación. Buenas tardes. Buenas tardes, vecinos, amigos, compañeros, colegas, alumnos, compañeros laborales, pacientes y público en general que hoy nos honran con su presencia. El día de hoy, Servicio de Atención Psicológica Multidisciplinaria Asociación Civil, estamos comenzando una serie de videoconferencias los días lunes que serán transmitidas cada 15 días por nuestra página de Facebook. Esto es con el fin de poder llegar a más personas en apoyos emocionales, aprendizajes, sociales, duelos, educativos, formativos y demás. Tomando en cuenta que nosotros en SAPIMAC, Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria, somos una asociación civil sin fines de lucro, en la cual estamos preocupados por las mexicanas y los mexicanos y el pro del desarrollo, más en estos tiempos en donde existen muchas adversidades. El día de hoy este tema fue considerado debido a que hay muchas personas que también les agradecemos su apoyo. Nosotros como asociación civil también apoyamos a instituciones de gobierno como CAM, USAER, UDEI, Centro Cultural Ecatepec, DIF del Zarco en Gustavo Madero, así como centros de rehabilitación integral, entre otros. También a muchas escuelas que nos honran con su apoyo canalizándonos a personas. Entre ellos está la Escuela Real del Bosque, Cumbres del Bosque, entre muchas otras escuelas que nos han apoyado, tanto públicas como privadas. Con base a sus mensajes que nos han mandado sobre que no pueden atenderse a muchas personas en instituciones públicas o privadas, es que SAPIMAC, como una forma de agradecerles el apoyo, la confianza que nos han tenido, vamos a comenzar a sacar a partir del día de hoy a transmitir videoconferencias. Más adelante habrán otros temas. El día de hoy es el duelo en la etapa de COVID, precisamente debido a que muchos tuvimos por ahí pérdidas familiares, amigos, conocidos, seres queridos, y de por sí el proceso es algo doloso en el sentido de que pues no podemos separarnos de ellos, no pudimos despedirnos, abrazarlos por las situaciones políticas de la sana distancia y que ahorita es pertinente. Y asimismo también la restricción de no hacer velorios, todo esto cultural que es respetable, también ha cambiado un poco las emociones, las inconformidades, las frustraciones. Entonces por ello se aumentan más cosas al duelo ya de por sí mismo. Vamos a dar la palabra también por ahí al psicólogo, el licenciado en psicología Gerardo Villanueva Hernández, Gerardo Villanueva García, quien nos acompaña el día de hoy con este tema. Más adelante tendremos en los siguientes 15 días, cada quincena, temas relacionados a límites, estilos de crianza, terapias de lenguaje y habla desde el lado pedagógico, hiperactividad, autismo, Asperger. En la próxima quincena vamos a tener al psicólogo Bruno, quien nos va a apoyar con lo que es terapia centrada en soluciones, ¿sí? Por vía de mientras, entonces, el día de hoy esperemos sea funcional esta videoconferencia del duelo en etapas de COVID. Y también les presento, está con nosotros el día de hoy la licenciada Carla Yasmín Sánchez Morán, quien es la directora de la principal sucursal o las oficinas centrales. Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Sánchez, soy licenciada en Pedagogía por la FES Aragón UNAM. Un placer realmente que nos acompañen esta tarde-noche a nuestra primera conferencia en vivo en estos tiempos de COVID, que desafortunadamente no podemos estar juntos, pero a distancia, de todo corazón se las ofrecemos. Esperamos que sea de utilidad y que nos acompañen en todas las conferencias. Muchísimas gracias y recuerden que SAPIMAC
estamos comprometidos con nuestra praxis y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Carla. Entonces, con esto ya hacemos la presentación y pues solamente nos resta más que agradecer su confianza. Juntos, de manera colaborativa, vamos a trabajar y salir de estos todos los mexicanos. Y está con nosotros, ya llegó el licenciado en psicología, Gerardo Villanueva García, compañero de la universidad, quien hoy nos honra con su presencia. Los dejo en buenas manos y al final les damos las fechas y temas para las siguientes conferencias. Gracias. Gracias, Arturo. Muy buenas noches a todos, buenas tardes. Agradezco también la participación de todos aquellos que nos están siguiendo. El objetivo de tener estas pláticas es justamente para darnos una oportunidad de ir solventando algunas cosas que no podemos. Hablamos de una nueva normalidad, hablamos de situaciones donde pues México tiene un cambio totalmente rotundo. México tiene situaciones en las cuales hoy esa nueva normalidad debe de tener otro pensamiento en nosotros. Desafortunadamente hablar de duelo no es algo fácil. Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una pérdida. Todos hemos tenido a lo largo de estos meses también compañeros, amigos, gente cercana, conocidos, vecinos, que han padecido esta enfermedad nueva llamada COVID, o famoso coronavirus como lo están presentando, ¿verdad? Entonces, la intención de hoy es compartir un poco de experiencia, compartir un poco, ¿por qué no ese dolor? Todos tenemos, les decía yo, una experiencia que marcar a todos aquellos amigos, a todos aquellos conocidos, a todos aquellos pacientes, a los cuales hemos tenido cerca esta enfermedad del COVID, pues es hablar de ello, ¿verdad? Es comunicarnos, es compartirles. Ahorita en estos momentos les voy a compartir un video que me gustaría que lo fuéramos viendo, lo fuéramos platicando, para pasar al tema. Bien, nuevamente nos reestructuramos nuestra transmisión, vamos a pasar directamente a nuestra charla. ¿Cómo afrontamos el duelo en tiempos de COVID-19? Son situaciones en las cuales un duelo no nos permite, o a veces cuando tenemos una pérdida, no nos permite dejarnos sentir. Aquí vamos a manejar diferentes factores culturales, durante los cuales pues debemos ir pensando. Somos un país, somos una nación que constantemente se burla de la muerte, pero tan nos burlamos de la muerte que hay muchas incógnitas alrededor de ellas, y más cuando tenemos perdemos un ser querido. ¿Cómo vamos a afrontar un dolor? Al final de la vida, el proceso de muerte de un ser querido es uno de los momentos en la vida que toda persona tenemos que vivir, y a veces esa parte de vida es a la que no nos permite, no nos dejamos sentir, no nos dejamos llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque dentro de tener una muerte, tener un dolor, que a nadie nos gusta, que nos duela. ¿A quién le gusta vivir un dolor? Yo creo que a nadie nos gusta que nos duelan las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo en el cual decimos, tenemos una cicatriz. Las cicatrices tienen que curarse desde dentro. Las cicatrices tienen que sanar desde dentro. ¿Cómo sanan desde dentro? Pues simplemente ir limpiando todo aquello que nos está dejando que esa herida sane, que esa herida cure, que esa herida vuelva a dar esa regeneración celular. En un duelo no es igual, pero ahí va a estar la cicatriz y nosotros vamos a recordar en esa cicatriz qué es lo que nos lo provocó, el dolor o el tiempo que tuvimos en curarnos. El duelo lleva a un proceso, no es rápido. En ocasiones nos dicen, deja que el tiempo pase y verás cómo se te cura, o olvídalo, ponte a hacer actividades, mantente no ocupado, que tu pensamiento cambie. Sí, entonces nos suena muy fácil, pero en ocasiones no lo es, y más cuando ese papá, esa mamá, ese hermano, ese amigo, ese hijo se fue muy rápido. Sabemos perfectamente que COVID
Es una enfermedad que cuando a las personas les da en gravedad, es muy difícil que la libren. Sin embargo, han existido casos que han podido salir adelante y hoy en día llevan una vida semi-normal. ¿Por qué? Porque sabemos que existen afectaciones en sus vías respiratorias y en sus pulmones, que no funcionan al 100%, van a funcionar a un 60-70%, y aún así tienen que pasar por un proceso terapéutico, pero bueno, esa parte no nos toca irla comentando. Lo primero que vemos cuando nos vamos a enfrentar a un duelo, en el caso de COVID, es: me siento mal, o mi familiar se siente mal, se aplica una prueba y da positivo. Hoy en día, dar positivo COVID es sinónimo de muerte en muchos pensamientos. El cáncer también es un sinónimo de muerte. Cuando nos dice el médico tienes cáncer, luego pensamos en me voy a morir. O cuando nuestros familiares nos dicen tengo cáncer, lo primero en lo que pensamos es se va a morir. Sin embargo, sabemos que un cáncer atendido a tiempo se puede salvar, se puede curar. Sabemos que el COVID, si nosotros tenemos un estilo de vida sano, que también hay personas sanas que se han enfermado muy fuerte, podemos llevar nuestros tratamientos a través de ello y poder brincarlo. Pero aquí el punto es, mi familiar dio positivo. Primer pregunta, primer pensamiento, siguiente paso, mi familiar está hospitalizado. Este proceso se puede dar en horas, este proceso se puede dar momentáneamente. Quienes me estén escuchando que hayan vivido una situación así pueden decir es cierto, y ahorita vamos a ir viendo por allá. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? 0 contactos, 0 llamadas, y de alguna manera nos esperamos fuera del hospital y vivimos en la incertidumbre de qué es lo que está pasando dentro, si realmente están teniendo una atención adecuada. Hemos visto redes sociales, hemos visto fotografías que se dan en algunas redes y nos cuestionamos y decimos, eso es lo que está viviendo mi paciente, ¿cómo puedo ingresar? Hemos visto que incluso gana la desesperación y la gente entra a fuerza a los hospitales, a veces sin pensar en los riesgos de contaminación que se puedan tener, pero es justamente porque nosotros vivimos en esa angustia y desde ahí podemos empezar. ¿Qué esta angustia a este pensamiento, a este sentimiento, lo vamos a llevar el duelo anticipado? ¿Qué es un duelo anticipado? Justamente el duelo anticipado es justamente todos estos pensamientos que se nos van a venir a la cabeza sobre la pérdida de nuestro ser querido. Ojo, estoy diciendo que ya al ingresar el paciente se va a ir, pero podemos irnos preparando, podemos irnos mentalizando de que si esa gravedad llega a la pérdida del paciente, pues es natural que vamos a tener una pérdida. Y aquí se vienen otros pensamientos: el si no me pude despedir, el funeral que se merece mi familiar, los ritos religiosos, sociales, el acompañamiento, y viene todo un proceso de pensamiento que en familia se pueden pasar. A veces las situaciones de familia son bien importantes en la toma de decisiones. Hay que aprender a tomar decisiones en familia, hay que aprender a comunicarnos en familia, hay que aprender a decirnos cada uno de nosotros, esto estoy pensando, ¿tú qué opinas? Papá, hermano, mamá, hijo, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Algo que sucede cuando una persona está hospitalizada, lo primero que hacemos es dirigir tanta nuestra atención a ese problema o a esa necesidad, que lo primero que hacemos es dejar de comer y dejar de dormir. Suena fácil, ¿no? Hay personas que dejamos de comer y dejamos de dormir, y un cerebrito o un ser humano que no come, que no duerme, no responde igual a uno que come y que duerme. Y las tomas de decisiones pueden ser no las acertadas. Y es ahí donde todo ese desplazamiento de familia, ese desplazamiento social, ese aislamiento individual se empieza a dar. El duelo anticipado nos permite darnos esos pensamientos, pero además nos permite aprender a tomar decisiones. Yo los invito a que de verdad, no es que no le pongamos atención a la cosa, al problema, a la situación, al enfermo, al familiar, pero dormir y comer es fundamental.
Conforme vayamos platicando, voy a contarles experiencias de los duelos que yo he vivido, y principalmente uno, de la muerte de mi madre hace muchos años, y lo vamos a ir platicando. Y son duelos que se tuvieron que haber cerrado, son duelos que tuvieron que haber terminado. Y eso no quiere decir que no duela la muerte del ser querido. Entonces, sí es importante que este duelo anticipado sea esa experiencia que nos permita adaptarnos. El ser humano por naturaleza es adaptativo. Nos adaptamos a la temperatura, nos adaptamos a la altura, somos adaptables. Pero también nos podemos adaptar a un duelo. No es vivir con el duelo, es afrontar el duelo. Si nosotros enfrentamos, provocamos un choque. Si nosotros afrontamos, es como ahorita estamos a través de una cámara y cuesta trabajo incluso expresarse a través de una cámara, porque no los veo, porque no sé qué expresiones tengan, pero estamos afrontando, no estamos confrontando. Confrontar genera un conflicto, afrontar genera solución de problemas, afrontar nos lleva a dialogar, afrontar nos lleva a toma de decisiones. Entonces el duelo anticipado sí nos permite afrontarlo. Quienes ya tuvieron esa pérdida, es momento de afrontarlo ya en términos de duelo directamente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Estamos preparados para lo que nos espera? ¿Nos quedamos con todas las noticias que nos dan? ¿Realmente yo soy capaz de afrontar un duelo? Y es en donde nuestro cuerpo responde. Muchas veces nuestro cuerpo es tan inteligente que nos dice en qué momento vamos a reaccionar de una u otra forma. Ejemplo, sabemos perfectamente que si nosotros tenemos un dolor y lo reprimimos, ese dolor se va a dirigir a alguna de las partes de nuestro cuerpo. Muchos se convierten en ansiedades, y esas ansiedades las confundimos incluso hasta con enfermedades cardiovasculares, con infartos. Ejemplo, los dolores del pecho. Es tanta la tensión que tengo que empiezo a sentir ese dolor en el pecho y siento que me duele y me aprieta y me oprime, pero no lo puedo sacar, no lo puedo liberar, y estamos entrando en una situación de ansiedad y nuestro cuerpo nos está diciendo: libéralo, suéltalo, sácalo, porque algo te está pasando. Se llama ansiedad, y si lo confundes con un infarto, entonces sí se puede provocar. Nuestro cuerpo es muy inteligente, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestro estómago. ¿Dónde estamos guardando lo que nos reprimimos? Y aquí hay un detalle muy importante, ¿no? A veces, como familia, jugamos roles. Somos cabezas de familia, somos acompañantes de familia, y los roles nos dicen: tú eres cabeza de familia, tienes que ser fuerte. A ver, si me hago el fuerte, es para que no se caiga la familia. Y a veces pensamos eso, tengo que ser fuerte porque si no, mis hijos no me pueden ver caído, mi mamá no me puede ver caído, mi pareja no me puede ver caído. No, sí nos pueden ver caídos, porque nos está doliendo. Si yo lo reprimo, ya les dije, se puede confundir con un ataque de ansiedad. Hay personas que se desmayan. ¿Por qué? Pero otro punto importante, porque no sabemos controlarlo. Hay personas que incluso tienen crisis nerviosas fuera de los hospitales, en casa ya cuando estamos en los funerales o en muchas otras circunstancias. De verdad, yo los invito a que se permitan vivirlo. Si nos sentimos fuertes, de verdad esa fortaleza en algún momento se va a caer y se va a convertir en otra enfermedad. Se va a convertir ahora sí en una enfermedad cardiovascular, se va a convertir en una diabetes, se va a convertir en gastritis, en úlcera, se van a convertir en problemas renales, en insuficiencia renal. Por eso es mejor soltarlo, es mejor liberarlo, es mejor decir: voy a llorar, voy a gritar, para que podamos nosotros sentirnos libres de esa presión. Y aunque seamos papás, aunque seamos pareja, aunque seamos hijos, de verdad, la fuerza
Entonces decimos, llegan los momentos más fuertes. La fuerza no es que tan firme me sienta. La fuerza está aquí, está aquí. No está en el no querer llorar, que eso también ahorita lo vamos a ir platicando. Pero tenemos que identificar qué nos está ocurriendo, por qué mi cuerpo y mi pensamiento están reaccionando ante estas situaciones. No porque ahorita les diga que es ansiedad, digan, pues Gerardo dijo, el psicólogo dijo, es ansiedad. Hay que identificarlo también, que es la parte que nosotros estamos reprimiendo. ¿Qué podemos sentir? Aquí viene la parte en donde la angustia, la ansiedad, el llanto, la pena e incluso el enojo y la culpa nos generan sentimientos inherentes al duelo. En México decimos, los hombres no lloran. Ojalá y ese pensamiento ya vaya desapareciendo. No, sí lloramos. Y lloramos fuerte. Las mujeres deben de llorar y tiene todo su efecto. Vamos a caer en depresión, es muy cierto, pero si liberamos nuevamente a través del llanto, vamos a permitirnos muchas cosas. Dejemos llorar, lo que tengamos que llorar. Yo a una persona llamada mi madre, como les dije, se lo dije en un momento, yo te voy a llorar toda la vida te voy a llorar, pero porque me permito llorar, me permito sentir pena. Y pena no de vergüenza, sino de que algo me está doliendo más allá de un simple llanto. Me he llegado a enojar. He llegado a decir, ¿por qué me duele a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y esas preguntas o esas situaciones a lo mejor ustedes también las han vivido. O, aquí viene otra cosa, quienes tuvieron la desfortuna de perder pacientes con COVID y tomar una decisión, o llevarlo al hospital o mantenerlo en casa. Eso genera culpa. Porque a veces decimos, ¿qué hubiera pasado si yo no tomo esa decisión? O cuando llega alguien, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo llevaste al hospital? ¿Por qué permitiste que le hicieran esto? ¿Por qué permitiste lo otro? A ver, a veces tomar una decisión no es fácil. Y yo de verdad los invito a que no sientan culpa. Porque ustedes y todos los que hemos tomado una decisión ante un enfermo, estamos entregando algo que no todos dan, seguridad. ¿Cuántas veces vemos a la persona que está en cama, y eso sí también es importante respetarlo, y nos dice, no quiero ir al hospital? Que vamos a respetar esa decisión, pero a veces nos entra la angustia y la ansiedad y la inseguridad de decir, ¿qué hago? Yo lo veo mal. Pues ¿sabes qué? Lo agarro, lo subo a un automóvil o a un taxi o llamo a una ambulancia y lo llevamos al hospital. Esa decisión fue la más importante. Porque de verdad, hay personas que dicen, ¿y si no lo hubiera llevado al hospital? Quizás se hubiera salvado. Hay personas que estuvieron enfermas de COVID, que llevaron todo su tratamiento en casa, que no se agravaron afortunadamente, pero que sí tuvieron síntomas fuertes y se atendieron en casa y hoy en día están saliendo. Pero eso no significa que mi paciente, que mi familiar no haya tenido esa situación de gravedad, porque no sabemos en qué condiciones iba, ni que en el hospital le quitaron la vida. Esos son mitos totalmente, porque necesitaríamos nosotros vivir, entrar y presenciar, ver el diagnóstico para poder entender qué es lo que realmente le pasa, porque sabemos perfectamente que al no tener oxigenación, la sangre pierde oxígeno. Si la sangre pierde oxígeno, el cerebro pierde oxígeno y todos nuestros órganos pierden oxígeno. Y decimos, murió por neumonía, por falta de oxigenación en los pulmones, por una insuficiencia respiratoria, pero se complicaron otras cosas. Eso es lo que sucede con una enfermedad. No nos mata la enfermedad como tal. En México hemos aprendido a vivir con pandemias. Tenemos el VIH, tenemos la influenza H1N1 y ahora tenemos a COVID. Y desafortunadamente el precio para vivir con ellas es muy caro y son pérdidas humanas. Por eso tenemos que identificar qué podemos sentir. Ese sentimiento debemos de saberlo identificar. Debemos de saber que
esa preocupación por nuestro paciente o por nuestro ser querido hace que nosotros generemos y desarrollemos imaginaciones. De verdad, hay personas que fallecen sin necesidad de ser pacientes COVID o alguna otra infección, y llega el cuerpo y hasta le ponen el espejo para saber si está respirando todavía, porque tienen esa duda, y tienen hasta a lo mejor esa inquietud de decir, a lo mejor eso solo fue una crisis catatónica. A ese grado nos llega a engañar nuestra mente. Estas pérdidas nos llevan a tener una negación. Eso es un paso muy importante. Tenemos que aprender a negar. Cuando mi familiar ha muerto, no es cierto. De repente recibimos las llamadas, oye, ¿qué crees? Murió fulano. No me digas, no es cierto. Pero si apenas lo vi bien ayer, pero si apenas platiqué con él hoy en la mañana, no te creo, me estás mintiendo. No juegues con eso. Y empieza la negación, hasta que no vemos o el cuerpo o las cenizas, y entran otros procesos. Este momento de negación puede durar días. Hay personas que incluso cuando, a pesar de que el familiar ya fue sepultado, ya fue incinerado, todavía hablan en presente. Es que mi mamá me dice, es que mi papá me dice, cuando tenemos que decirlo, me decía, o vivía, o convivía, porque la persona ya no está. Esa negación incluso nos puede llevar a tener problemas mentales más fuertes. Voy a contar un caso rápidamente de una persona que se negaba a aceptar la pérdida de su pareja por muchos años. Y esta persona, desafortunadamente, con el paso de los años y ante no salir de esa negación, hoy en día es esquizofrénica, con depresión severa, ya no a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. El neurólogo, el psiquiatra, ya debe de atenderlo. Nosotros los psicólogos ya estaríamos, pues no fuera de la atención, pero sí ya es una atención multidisciplinaria. A ese grado llega la negación, de ser pacientes psiquiátricos, a tener esquizofrenias y alucinaciones de incluso de ver a la persona que ya murió. ¿Por qué? Porque no es cierto. Otro punto de negación que ustedes deberán decidir cómo llevarlo a cabo, pero también se tiene que hacer. Hay personas que dejan las cosas intactas de la persona que ya se nos fue. Su habitación, su ropa, juguetes, lo que sea. No se toca ni se mete nada. Es más, el polvo debe de estar intacto. Eso es un punto también de negación que nos puede generar una enfermedad también psiquiátrica. Es bueno desapegarnos. Para que puedan ustedes ver el video, vamos a mandar la liga del video ahí. Se las cuento rápidamente y tiene que ver con esto que estamos platicando. Es un ratón que ve a una maceta y conoce a una oruga. Esta oruga se hace su amiga, su acompañante por muchos lugares, por muchas situaciones, hasta que la oruga se convierte en mariposa. Pero el ratón entra en duelo, porque fíjense, hubo un cambio, al grado de que se siente culpable de que esa oruga se convierte en un capullo. Esa oruga se convierte en un capullo y se queda al pendiente del capullo. Cuando sale la mariposa le dice, no te vayas, mariposa, no te vayas, quédate conmigo. Tenemos que aprender a soltar, desapegarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no desapegarnos de los objetos? Cuesta trabajo. Ustedes pueden decir, híjole, Gerardo, lo dices tan fácil, o a veces suena tan sencillo, que de verdad, híjole, y les voy a decir por qué. A veces cometemos algunos errores. Ejemplo, si alguien ya tuvo la pérdida de un papá, o de una mamá, o de un hijo, a veces llegamos o hablamos y, ¿sabes qué? Amigo, amiga, familiar, te comprendo en tu dolor. Ahí viene otro punto de negación. No es cierto. No comprendemos el dolor porque lo vivimos diferente.
Tú no puedes comprender mi dolor porque a lo mejor tu familia está completa. Me acompañas. Para todas aquellas personas que hemos acompañado ante un funeral, de verdad, lo más sano que podemos hacer, primero es darle el respeto al difunto, vestirnos de negro, tal vez no con elegancia, pero vestirnos de negro. Cuando encontremos al doliente, lo más sano es dar un abrazo, sin comentar nada, porque de verdad no comprendemos el dolor de esa persona. Quienes ya tuvimos la pérdida de una madre, de un padre, de un hermano, de un hijo, quizá ahí podríamos comprender un poco el dolor de la persona, pero no siempre es así. Entonces, a veces lo que nosotros decimos por costumbres, por culturas, México es un país en el que las culturas abundan, ¿no? Y a veces decirle, ¿qué le hiciste? Es una manera de preguntar qué pasó, pero a veces cambian las situaciones, ¿no? No, yo creo que lo más sano es dar una llamada de condolencia, más no de sentirlo, porque lo vivimos diferente. Entonces, sí es importante que la negación a lo que tenga que durar de verdad y desapegar, lo tenemos que llevar a cabo. Porque tras la negación empieza uno de los cambios que se van realizando para encontrar el equilibrio de nuestra pérdida. Nosotros los psicólogos invitamos siempre a nuestros pacientes a que mantengan un equilibrio, una homeostasis, un yin, un yang. Ese equilibrio nos va a llevar a ir solventando. Porque, insisto, hay personas que dicen, el tiempo lo va a curar. Mentira, el tiempo no cura nada, como se los dije al principio. Si el tiempo lo curara, híjole, qué fácil sería, ¿no? Pero no, de verdad que no, el tiempo no cura nada. Hay quienes lo reprimen y ya comentamos hace ratito qué es lo que puede pasar. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? El duelo es uno de los dolores más intensos que tenemos. De manera psicológica, de manera biológica. Y créanme que ese dolor nos va a hacer crecer. A veces decimos que lo que no te mata te fortalece. Bueno, yo les voy a decir que el duelo nos hace crecer. ¿En qué nos hace crecer? En afrontar, insisto, no confrontar. Afronto, libero, me doy permisos. Y eso es que el darnos permisos es utilizar diferentes herramientas, porque quitarnos de un duelo no hay una receta como para elaborar un pastel, son herramientas. Nosotros en terapia a nuestros pacientes les damos herramientas para que aprendan a equilibrar, para vivir su aquí y su ahora, para vivir su momento, que se permitan sentir. Una de esas herramientas que nosotros proporcionamos o que nosotros recomendamos primero es evitar el aislamiento social. Recuerden, estamos en duelo y lo que menos queremos es que tener contacto con la gente. ¿Por qué? Porque me encierro, porque no estoy para nadie, porque no me moleste, porque estoy depresivo, porque estoy en depresión y me aíslo. Pero aquí no es como a veces decimos, no, pues sal a divertirte, sal a hacer actividades. No, o sea, no te aísles. Si tú confías en alguien, si tú tienes ese amigo, esa amiga, la pareja, el familiar o la persona a la que puedes compartirle lo que sientes, háblale y dile lo que estás viviendo. Ahorita en estos momentos no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, no podemos tomarnos las manos, pero hay otras herramientas, como por ejemplo las videollamadas. A veces una videollamada ayuda mucho, a veces un mensaje. Hay personas que de verdad nos escriben a veces a nosotros de que se sienten mal y tenemos que contestar porque nosotros acompañamos. Nosotros los psicólogos somos un acompañamiento y ese acompañamiento es que no sientan ese aislamiento social, que no se sientan solos.
Y a veces le decimos al paciente, permíteme acompañarte, permíteme estar en ese proceso. Porque a veces viene otro proceso de cultura de, pues no voy al psicólogo porque no estoy loco. No, no pasa nada. O no le voy a platicar mis problemas a alguien que no conozco. No, tampoco. Yo pongo un ejemplo. Si me están viendo algunos de mis pacientitos lo van a comprender, van a decir esto, me lo dice mucho Gerardo. Les digo, yo soy como el recolector de la basura. Yo toco la campana, en este caso no paso a las casas, pero toco la basura, talán, llegan a sesión, tiran todo lo que traen y yo me encargaré de tirarlo en otro lugar. Yo me encargaré de deshacerme de ello. Y yo lo principalmente que les digo a mis pacientes, si necesitas mandar un mensaje, si necesitas escribir, si necesitas hablar, el teléfono está abierto. Y de verdad, si ustedes creen que necesitan platicar con alguien, busquen a esa persona y díganle cómo se sienten, qué sienten. Porque a veces la piedra pesa menos si la compartimos. No quiere decir que el otro va a cargar con mi dolor, pero mínimo me va a ayudar a solventar ese peso que me está apretando el pecho, que me está haciendo que me duele la cabeza, que está haciendo que yo mismo me aísle. Voy a poner un ejemplo de una pacientita, y esto a veces es una situación que cometemos, errores que cometemos con las personas que a veces mueren en otras circunstancias, ¿no? Que le dicen, vete en paz, yo lo resuelvo todo. No porque querramos que nuestro familiar tenga una muerte tranquila, nosotros asumamos una responsabilidad que en su momento quizá no nos corresponde. Tú puedes decir, Gerardo, pero yo soy el hijo mayor, o yo soy el que siempre toma las decisiones, sí, pero a veces esa toma de decisiones, de verdad, aísla a toda la familia, y jugamos roles que a veces no son los adecuados. Es importante decir, descansa, vete tranquilo y no pasa nada, pero no responsabilizarnos de lo que dejó pendiente, porque entonces viene toma de decisiones y esas tomas de decisiones pues traen conflictos en esa persona. Entonces jamás querer dejar que la persona se vaya tranquila y nosotros resolver su situación. No asumamos roles que no nos correspondan. Suena muy difícil o suena muy frío a veces, ¿no? Pero de verdad, no asuman responsabilidades que no nos corresponden. Y justamente eso va a provocar un aislamiento social. Tomarnos el tiempo para sentir. Hace rato preguntábamos cómo me siento. Si ustedes han tenido una pérdida por COVID y no han podido despedirse, o quienes han podido despedirse, o quienes han tenido una pérdida fuera de COVID y tampoco pudieron despedirse, yo les recomiendo lo siguiente. Si ahorita tienen una hoja cerca, así de verdad, una hoja cerca, empiecen a escribirle a ese ser querido, pero no le digan lo que realmente, no le digan adiós, no, díganle gracias por lo que me diste, gracias por dejarme crecer, gracias por dejarme sentir, gracias porque me diste la vida en caso de padre o madre, gracias porque aprendí de ti en caso de hermanos, hijos, tíos, abuelos, gracias. Digamos gracias, pero aprendamos a sentir. Y si se nos sale una lágrima, llorar. Lloren. La reacción del llanto es natural. Y eso provoca un factor, fíjense. Todo ese llanto que tenemos descarga, son carbohidratos que nuestro cuerpo necesita. El páncreas lo solicita. Le dice al cerebro, ¿sabes qué? Gerardo está llorando mucho, ya se acabó los carbohidratos, necesito más carbohidratos. Obviamente el cerebro saca las energías o las reservas que tiene y en automático me va a dar sueño. Hay que dormir, se los decía hace rato, ¿no? Y si no, el cuerpo se los va a pedir. Si ustedes lloran, duermen y al final, para evitarnos ese dolor de cabeza o esa mala
ese malo sentimiento, yo les invito a que, sin ser diabéticos obviamente, agarren un pedacito de chocolate o una fruta para que sea más natural, cómenselo. Y les va a dar energía, porque lo que desgastaron es energía. Las depresiones empiezan por la falta de energía. ¿Por qué? Porque a veces las personas se quedan dormidas todo el día y están ahí por falta de energía, no porque necesiten activarse. Y cometer un error de levántate, ánimo, échale ganas, es un decir, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y de ahí nos vamos a ir soltando poco a poco. Hagan su carta, háganla, no pasa nada si esa carta, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con esa carta, para poder darnos el tiempo a sentir, agradeciendo, no reprochando, agradeciendo, porque esas personas nos dejaron algo en la vida, un aprendizaje importante, un aprendizaje de lucha, un aprendizaje de vida, una experiencia, nos dieron la vida, gracias por todo, pero digamos también ahí cómo nos sentimos. Llorar, yo les decía hace rato, ¿los hombres no lloran? No, sí, los hombres lloran, perdón, con permiso, me tomo un poco. No, sí lloramos, y llorar nos da una manera más fácil de afrontar. Si yo reprimo, ya les decía en qué se puede convertir. Si yo lloro y caigo dormido, puedo entrar en depresión. Sin embargo, llorar es algo tan liberador, y a veces no solamente es llorar y que nos rueden las lágrimas, no, incluso sollozar, ¿por qué no? Gritar en el llanto, me está doliendo. Y ese dolor de verdad no nos ayuda a liberar. Hace muchos años, y me están oyendo familiares, hace pocos años tuvimos la pérdida de un bebé. Y a todos nos dolió. Y ahorita vamos a platicar también cómo decírselo a los niños. Porque también son importantes los niños. Estamos hablando de los adultos. Y esa pérdida de ese bebé, a todos nos dolió. Y créanme que gritar y decir desde aquí me está doliendo permitió afrontar ese dolor. Ok, yo no fui el papá, pero a los papás tuvieron que vivir su propio duelo. Cada uno lo ve diferente. Hablábamos de los niños. ¿Cómo decirle a los niños que se murió? Y miren, el concepto de muerte tiene que ser desde pequeñitos, desde infantes. A muchas personas les digo, mira, a veces cometemos los adultos errores. Voy a poner un ejemplo. Le compramos un pececito en su bolsita, le compramos la esferita y a veces con agüita de color y ahí anda el pececito. Y se muere el pez a los 3 días, ¿no? Ahí le hayamos comprado todo. Y las personas lo que hacen, o muchos adultos lo que hacemos, mejor dicho, es vamos y reemplazamos el pez igualito. Es más, le decimos al del acuario donde nos lo vendieron, quiero un pez como el que me llevé hace poco, y nos lo dan. ¿Cierto o no es cierto? Y lo reemplazamos y el niño ya no sufrió porque ya no se le murió su pececito, ya no le dolió. Pues estamos cometiendo un error. Si a nosotros a los niños no les damos un concepto de muerte, de que es la muerte, de que la persona ya no está. Voy a poner el ejemplo del pez. El pez se puede reemplazar, el gato se puede reemplazar, el perro se puede reemplazar, pero a ver, reemplacen al ser humano. ¿Cómo le harían? ¿Verdad que suena difícil? No, al niño tiene que saber lo que es muerte. Pero si nosotros se lo enseñamos, por ejemplo, en el caso de las películas que hemos visto, ¿no? Como Coco, como El árbol de la vida, en donde existe la tierra de los muertos, en donde existen los olvidados, y ahí a los niños les vamos formando el concepto de muerte. Y es bueno explicarles por qué. Otro error que cometemos como papás es decir, yo voy a vivir 200 años. Va a ser imposible. Es importante decirle a los niños, en algún momento yo no voy a estar.
tu abuelito no va a estar, tu mascota no va a estar. Que se vayan generando ese concepto de muerte. No quiere decir que los vamos a hacer duros y fríos. Quiere decir que el niño no va a decir, híjole, pues se murió mi abuelito, pues que me lo reemplacen como el pececito. Sería difícil. U otra que hacemos, ¿no? Yo entiendo que por pensamiento, por ideología, que es muy respetable, a veces decimos, yo no llevo a mis hijos a un funeral para que no vean lo que pasa, pero ahí les va. Lo que hacemos, los llevamos a casa donde vamos a tener a todos los niños que son hijos de los familiares que tienen la pérdida, ahí los dejamos y de repente la tía, que no sé de dónde venga, que es tía de un lugar muy lejano, ella se encarga de cuidarlos. Y mira, tu tía los va a cuidar. Y esa tía, pues así, pues yo no la conozco. Y el niño se empieza a tender a cuestionar, ¿y por qué me va a cuidar? ¿Y a dónde fueron? Digámosles la verdad. Digámosles la verdad. No pasa nada. Ahorita voy a recomendar un libro que yo se los recomiendo también mucho a mis pacientes, que se llama Cómo curar un corazón roto. No es comercial, es un libro que ha ayudado mucho a muchas personas. Cómo curar un corazón roto, de Gabriela Pérez. En algún momento, si ustedes así nos lo permiten, se los podemos hacer llegar en electrónico. Insisto, no estamos vendiendo nada, estamos platicando. Y ese material les puede ayudar a resolver mucho más dudas de las que pueden surgir en esta charla. Entonces, aquí son dos temas. Decirle a los niños y dejar que el niño llore. Dejar que el niño dibuje a la mascota que se murió, al abuelito, al hermano que se murió. Y otro punto. Dios no quiere más angelitos, Dios ya está lleno de angelitos, porque va a haber niños que van a decir, es que se murió mi hermanito porque Dios quería más angelitos. O sea, el cielo está lleno de angelitos. Y yo creo que Dios ya no necesita más angelitos. Es también decirle qué pasó con el hermanito. Es muy fácil, ¿no? Es que se fue porque Dios quería más angelitos. Entonces los abuelos no son angelitos. Los perritos no son angelitos. Los papás no somos angelitos. Hay que irlo trabajando y dejar que el niño llore también. Para que ese concepto de muerte, cuando crezca, no le entre miedo a la muerte. Miedo a esa oscuridad, porque todos pensamos que es oscuridad, no lo sabemos. Esos miedos con los que mucha gente crecemos, desde ahí puede partir un miedo. Reducir el nivel de ansiedad, cambiando de tema abruptamente. Lloramos, negamos y viene la parte de ansiedad. Yo les decía del dolor del pecho, de los nervios, y a veces la gente, voy a fumar, y fumo, y fumo, y fumo, y decimos, ya se me calmaron los nervios. Pues sí, porque estamos haciendo, sin querer estamos respirando, inhalando y exhalando, pero no siempre es muy sano. A veces las crisis de ansiedad las podemos eliminar respirando, una respiración diafragmática, que llamamos nosotros. Y esta respiración diafragmática nos va a permitir relajarnos. ¿Por qué? Si no hemos dormido, si no hemos comido, si fumamos, pues obviamente tenemos un desgaste de oxigenación en nuestro cerebro y en nuestra sangre. Por eso nos duele la cabeza. Entonces, hay que aprender a tener técnicas de relajación. Cuando sintamos la ansiedad en el momento de la pérdida o después de la pérdida. ¿Cómo es? Muy sencillo. Nuestro diafragma nos va a permitir irnos marcando los procesos de respiración. Tampoco es respirar. No. Ustedes vean que a veces cuando lloramos hacemos esto. Hacemos esto cuando lloramos. ¿Y qué estamos interrumpiendo una línea de oxígeno? Voy a contar. 1, 2, 3, 4. Y cuento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
hasta que mi respiración empiece a tomar un ritmo más lento, porque como estamos ansiosos, respiramos muy rápido, y eso nos permite que haya poca oxigenación en nuestra sangre y nos genere esas crisis de ansiedades. En un ratito más vamos a ir leyendo sus preguntas. Los invitamos a que participen con nosotros con sus preguntas, con sus comentarios. Todos los comentarios son bien recibidos. Todos esto que estamos haciendo lo hacemos porque de verdad hemos escuchado, conocido de muchos casos, tanto personales como fuera de ellos, en los que pues a veces no sabemos qué hacer. Y quizá esta pequeña charlita, pues dentro de toda esa gama de dudas, den ayuda a todos aquellos que nos están escuchando. Otro punto que es importante tener es manejar los pensamientos desagradables. ¿Qué es un pensamiento desagradable? Híjole, un pensamiento desagradable viene desde un reclamo al ser divino, en el que crea la naturaleza, Dios, la vida, el ser supremo. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me generas a mí este dolor? Era todo lo que tenía en la vida en el caso de las parejas, ¿no? Mi compañera de años, en el ser que me dio la vida. Y hay que aprender de verdad a identificar los pensamientos desagradables, que no es lo mismo que un pensamiento negativo. Ya que haya yo identificado este pensamiento, fíjense lo que vamos a hacer. Yo estoy pensando que estoy triste. Yo estoy pensando que necesito un abrazo. Yo estoy pensando que me siento solo. Ojo, no es lo mismo estar solo que vivir en soledad, ¿sí? Y aquí es pensar que no esté triste, sino pensar que creo que siento que estoy triste. Pensar que creo que siento que estoy sola, que creo. No es lo mismo que yo pienso, porque a veces, de verdad, el cerebro es tan poderoso que nos engaña. Y a veces todos esos pensamientos que tenemos en la cabeza, nosotros mismos nos los creamos. Nos preguntamos y nos contestamos solos. Y a veces las respuestas que obtenemos son las respuestas que queremos escuchar. No, entonces hay que cambiarle por ahí el significado a las cosas. Un ejercicio que es importante para cambiar el significado de las cosas es preguntarnos: ¿cómo me siento hoy? ¿Qué estoy dispuesto a dar hoy? ¿Qué aprendo con lo que me pasa? ¿Cómo me siento hoy? Ojo, aquí les decía que es no cómo pienso que me siento. Cambiarle el significado. ¿Qué estoy dispuesto a dar hoy? Pero no es decir, estoy dispuesto a dar el 100% de mí. Porque entonces ahí mismo estamos diciendo lo que no queremos dar, aunque tengamos las ganas. ¿Qué estoy dispuesto a dar hoy? Y lo más importante, ¿qué he aprendido con lo que me pasa? ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Hasta ahorita yo les preguntaría a ustedes, ¿qué hemos aprendido con esta charla que hemos tenido casi ya una hora, 44, 45 minutos? ¿Qué hemos aprendido? Y manejar los pensamientos desagradables es controlarlos, y cuando los controlamos, cambiarles el significado. Y no por decir estoy triste es ponerme alegre, no, voy a identificar esa tristeza, y esa tristeza la voy a identificar por llanto, la voy a identificar por ansiedad, por angustia, la voy a identificar por depresión, y ahí ya le estamos dando un significado diferente. No solamente es tristeza, y yo mismo me estoy autoayudando. Y en su momento, deseamos hace rato compartirlo y liberarlo, que es lo más importante. Una vez
que nosotros nos sentimos con la realidad de lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo, es hasta cierto punto importante entender cómo lo hicimos. Yo les decía hace rato, no es una receta de cocina para crear un pastel, es darnos el tiempo. ¿Cuánto dura un proceso de duelo? Pues va a depender de la persona, qué tanto esté dispuesto a trabajarla, qué tanto vea su aquí, su ahora, qué tanto quiera equilibrarse, qué tanto yo ya comprendí y entendí mis emociones, si son naturales, si son parte de este proceso de duelo. Identificar la tristeza, hay que aprenderla a identificar. La ira, hay que aprenderla a identificar, porque si nos enojamos por todo, rechazamos a todos dentro de esa misma tristeza. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos tristes no queremos que nadie nos toque, no queremos que nadie se nos acerque. Aquí es como yo les decía, ¿no? Y sí voy a platicar un poquito de mi experiencia. Cuando muere mi madre, a mí me toca irme a descansar de haberla cuidado de la cirugía que tuvo un día anterior, y quien tuvo la noticia pues fue mi hermana, ¿no? Y una vez que yo vi la noticia, tuve la desdicha de ver, de saber qué era lo que ella tenía al leer su diagnóstico médico, y trabajé un poquito este duelo anticipado y ese enojo principalmente, ¿no? Porque yo le decía a mi mamá, yo prefiero morirme antes que tú. Por favor, no me des ese dolor. Qué egoísta, ¿no? Fui muy egoísta. Después de mucho tiempo comprendí que ese enojo, que esa ira, que esa decirle, oye, no, espérate, primero me muero yo, se lo estaba dejando a ella, ¿no? O sea, qué egoísta. Y a veces así pensamos. Entonces, no seamos así. Si las personas se van a ir a descansar, se van a ir a descansar, con o sin nuestro permiso. ¿Por qué? Porque es natural de todo ser humano tener miedo. Miedo a lo desconocido. Esos miedos pues nos pueden generar culpas. Yo les comentaba hace rato y platicábamos hace rato que la culpa de tomar decisiones, y que esa decisión no caiga sobre mi responsabilidad, para que todos no me digan, es que tú tomaste la decisión. Pues claro, porque tenía miedo, y es natural tener miedo. Pero ¿saben algo? El miedo, identificando nuestros miedos, vamos a empezar a aprender cómo crecer. Identifico mi miedo y ese miedo me tiene que permitir crecer. Crecer como persona, crecer como doliente, crecer como hijo. No separar, sino juntar. Y viene algo que muchos que tuvieron la desdicha de perder un paciente con COVID no tuvieron, la despedida. Hace rato yo les decía que hicieran una carta, ¿cierto? Esa carta, quienes la quieran hacer, la van a doblar y van a hacer lo siguiente. Nuestros difuntos tampoco tuvieron la oportunidad de decirnos adiós, cual haya sido la situación. Aquí yo voy a agradecer todo lo que me dieron y todo el aprendizaje que tuve de ellos. Y los voy a invitar a lo siguiente. Como por situaciones de pandemia no se pueden tener los ritos, como un funeral o velarlo toda la noche, según las costumbres de cada familia, y por lo regular salen del hospital, son 3 horas, y al cementerio o a la cremación, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo mi carta, se la voy a dedicar.
así. Si mi familiar fue sepultado, donde fue sepultado, voy a ir y voy a hacer un hoyito pequeñito. Y ahí voy a entregar y soltar eso que tenía yo atorado de esa persona. Eso que me faltó decir, que me faltó agradecer. Ahí. Y lo voy a sepultar. Le voy a poner su pedacito de tierra. Y antes de darme la vuelta, antes de dejar ese momento, le voy a decir gracias porque me dejaste venir a despedirme de ti. Para los que incineraron esa cartita, le prendo fuego y la convierto en cenizas. No la voy a poner en la urna, simplemente voy a dejar que el viento se la lleve. Y conforme vea que se vaya yendo, obviamente pueden decir que no es nada ecológico, pero conforme se la lleve el viento, igual. Gracias por darme la oportunidad de despedirte y de honrarte. Honrar tu muerte, honrar tu falta de persona, tu falta de asistencia. Déjame honrarte. Y vamos a empezar a ver qué parte del duelo tenemos. El despedirnos es algo muy importante. Y aunque no lo crean, hay pacientes, hay familiares que saben perfectamente que llegó su momento. Y otra vez les voy a compartir una experiencia. Antes de que mi mamá muriera, me acuerdo perfectamente que fue un 5 de enero, cuando yo por situaciones de trabajo me tenía que trasladar a mi trabajo. Y le dije, ya me voy a trabajar, te veo al rato. Ella ya se sentía muy mal. Y me acuerdo que estaba en su cama y me acerco y le doy un beso para despedirme y me dice, siéntate ahí, Gerardito, enfrente de ella. Cuando mi madre me decía Gerardito, era por dos situaciones: o me iba a regañar o me iba a regañar. Y dije, ¿qué hice? Siéntate ahí. Y me dijo esto: no le tengo miedo a morirme. Todo lo que tengo o todo lo que he logrado, lo he logrado con mi trabajo. Ya estás grande, ya eres un hombre, tienes tu profesión, adelante. Tu hermana tomó su decisión, ella también es grande y va a seguir con su vida. Tu papá sabes el carácter que tiene y no me preocupa que se quede porque sé que él va a salir adelante, pero no tengo miedo a morirme. Ese día comprendí que ella se estaba despidiendo de mí. Ella muere un 3 de febrero. Y le dije, si tú te quieres ir a descansar, adelante. Yo te voy a extrañar toda la vida. Me vas a hacer falta toda la vida. Pero es tu decisión. Vete a descansar cuando tú lo creas conveniente. Fue una gran experiencia de vida, porque cuando ella muere yo me sentí muy tranquilo, y a veces tuve esa oportunidad, esa bendición de haberme despedido de ella, o que ella se despidió de mí, y así lo hizo con sus hermanos, con mi hermana, con mi papá y hasta con mi sobrino. Y esa ha sido una de las grandes experiencias por las cuales a lo mejor me atrevo a platicar con ustedes el día de hoy. Y como se los decía, todos tenemos un duelo de alguna manera y lo hemos vivido de una u otra manera. En estos tiempos difíciles en los cuales no podemos despedirnos de nuestros familiares, ahí les acabo de dar una herramienta para que se despidan de ellos, para que les den las gracias. Hoy
Ya para ir terminando, les quiero compartir este pensamiento. He aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Y cuando me hayas consolidado, siempre encuentra consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Es un pensamiento que extraje del cuento del Principito, donde él se despide. Es difícil hablar de duelo cuando los hemos tenido, pero cuando los hemos afrontado, somos otras personas. Yo los invito a cada uno de ustedes a que afronten su duelo de la manera en la que lo quieran afrontar. Pero de verdad, la piedra pesa menos cuando la cargamos entre muchos. Nosotros sabemos dónde deshacernos de eso que a muchos de ustedes, amigos, pacientes, compañeros, nos hace daño. Aprendamos a crecer. Gracias a esas personas que nos han acompañado durante muchos años y que hoy ya no están. Honrar a la muerte, honrar a nuestros difuntos. Nuestros difuntos no se van a ir y no van a desaparecer si están aquí y aquí. Cuando nosotros nos acordemos de esas personas que fueron importantes en nuestras vidas, en ese momento les estamos dando vida. Démosle vida. Honremos su ausencia. Disfrutemos ahora, aquí, y digo disfrutar, porque la vida tiene que continuar. Porque nosotros estamos vivos y podemos seguir su legado. Con esto quiero dar por finalizada esta breve charla, esperando haya sido de su agrado, haya sido de utilidad para todos ustedes. Aquí en Sapimac, de verdad nos sentimos contentos por esta nueva experiencia que lanzamos, este nuevo proyecto que tenemos, esta nueva aventura, esperando darles siempre lo mejor de nosotros, con el profesionalismo, con la ética, con el conocimiento que tenemos. Usuarios, amigos, familiares que nos escucharon, les mando un abrazo virtual, les mando pues mi experiencia, les mando muchas cosas que de verdad, ahorita que me estaba ganando un poquito la emoción. Gracias por escucharme, estoy a sus órdenes. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Gerardo Villanueva. Pasen ustedes una excelente noche. Los dejo en algunas preguntas que tengamos. Esperamos podamos responderlas. Muchas gracias. Bien, muy importante el tema que acaba de tocar el doctor. Vamos ahora a proceder con las preguntas que nos pusieron en el chat. Nos preguntan: ¿cómo ser un apoyo asertivo para un familiar que no solo sufrió una pérdida de COVID-19, sino también la pérdida de salud de su pareja y madre de sus hijos? Ser asertivos. A veces, como lo mencionábamos hace rato, la asertividad tiene que tocar un punto bien importante. Yo les decía hace rato que muchas veces no necesitamos palabras. A veces necesitamos con el simple hecho de hacernos presentes únicamente. Si utilizamos palabras, a veces podemos confundir o confundirnos. No, yo creo que lo más asertivo sería hacernos presentes en una llamada, en una videollamada, y a veces decimos, ¿cómo estás? No, o sea, simplemente, hola, ¿qué tal? Hola, sabes que estoy aquí, sin más palabras. Un mensaje. Más asertividad en estos momentos no se tiene, porque va a depender en qué circunstancias se encuentra también la personita que tuvo la pérdida, ¿no? Esto es que con sus pérdidas, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Cómo ser un apoyo asertivo para un familiar
que no solo sufrió una pérdida de COVID-19, sino también la pérdida de salud de su pareja y madre de sus hijos. Entonces estamos hablando de una persona que tiene bastante cosita ahí que cargar, y insisto, lo más asertivo es hacer una compañía, un mensaje de aquí estoy, cuando quieras hablar, cuando tú estés lista o listo para hablar. Eso es lo más asertivo. Bien, doctor. La siguiente pregunta nos dice, ¿el duelo solo se puede trabajar en sucesos recientes? No, hay duelos que son, que ya vienen atrasados, hay duelos que no son de momento de sucesos recientes, son duelos ya que venimos cargando de atrás. Yo les comentaba el ejemplo de una señora que desafortunadamente padeció esquizofrenia por no atenderse el duelo adecuadamente, y son duelos de años. Insisto, a veces creemos que dejar el pasar el duelo o pasar el dolor es el tiempo locura, mentira. Aquí voy a poner un ejemplo rápidamente de un pequeñito que tuvo la pérdida de su papá por COVID hace poco, y el niño lo que hizo, y eso fue muy sano para él, fue romper toda la ropa del papá, la rompió a tijerazos. Y me decía la mamá, ¿qué está haciendo? Te está liberando, déjelo. Si usted dice, pero es que yo quería guardar las cosas, no, yo les hablaba de apego hace rato, ¿no? No, si tenemos un duelo, tenemos que saber de cuánto tiempo es y por qué no se ha curado ese duelo. Ahora, tomar en cuenta algo, ¿no? En el duelo también no solo son pérdidas físicas, también son pérdidas emocionales. Y esas pérdidas emocionales muchas veces son duelos que traemos de atrás. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿el duelo anticipado podría ser para aprender a ser resiliente? Sí, el duelo anticipado nos puede ayudar a ser resiliente, porque como les decía, vamos preparándonos, el duelo anticipado nos permite prepararnos mental y emocionalmente a lo que venga. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué pasa si una familia conserva cenizas en sus hogares y se refiere a la persona fallecida en tiempo presente? Hasta cierto punto, dependiendo, yo no creo que sea malo tener las cenizas del familiar. Yo hablaba de la pérdida de mi madre, de hecho en casa de mi papá están las cenizas de mi mamá, y cada vez que vemos, sabemos que ahí hay alguien presente, en este caso en cenizas, pero no es lo mismo cuando lo hablamos en presente. Sabemos que ahí está la presencia y de alguna manera permite y nos ayuda el acompañamiento del dolor, pero sabemos que ahí está. Hay personas que dicen, es que la urna debe de estar donde debe descansar, y eso, bueno, ya son situaciones más religiosas y personales que la familia tendría que decidir. O sea, no es malo tener el lugar de honrar al familiar en casa. Insisto, va a depender del pensamiento religioso que tengamos. Eso es muy importante. Pero además, hablar en presente, pues no es lo mismo que decir ante las cenizas de mi madre, que decir, ahí está mi mamá, O sea, cambia, son dos cosas totalmente diferentes. Mi mamá te está oyendo. No, aguas ahí, porque entonces estamos en proceso de negación todavía. Bien, a continuación nos hacen dos preguntas similares. La primera es, ¿el duelo se vuelve patológico? Y la siguiente, ¿cuánto tiempo después de una defunción se considera duelo patológico tanto en adultos como en niños? El duelo ciertamente patológico es cuando ya empezamos a tener fuera de realidades, cuando el paciente en este caso de verdad necesita, no sé, hay personas que hasta duermen con las cenizas, y duermen literal a un lado, o duermen sin que se destienda el pedazo de cama de la persona. Eso ya es patológico. Entonces, vivir el proceso de duelo para que se convierta patológico puede ser desde el momento de la pérdida, o incluso había una pregunta sobre los tiempos para vivir los duelos, ¿no? Entonces, el duelo se puede volver patológico desde el momento en el que la persona tiene su pérdida y no ha podido manejar y controlar esa situación de negación desde ahí, porque acuérdense que el primer paso del duelo es la negación, hasta, les digo, dormir con las cenizas o sin que se destienda la cama de la persona, se dormía con ella, claro.
Ok, y para finalizar nos preguntan si sería una buena idea enviar el libro Cómo curar un corazón roto a alguien que perdió a un ser querido hace un mes o si es muy pronto. No, es el mejor regalo que se puede hacer. A lo mejor, perdón por utilizar la palabra regalo, pero es un buen apoyo que se podría dar. ¿Por qué? A veces las personas necesitan esa compañía y a veces ese material, ese libro, es un buen acompañamiento. Ahora, si lo acompañamos con un proceso terapéutico, sería mejor. Porque así todas las dudas que tenga, que salgan de ese libro, se pueden ir resolviendo en terapia, en psicoterapia. Bueno, pues con eso finalizaríamos este importante tema que, bueno, por la situación que estamos viviendo, pues ha sido un poco más relevante. Le agradecemos al doctor Gerardo Villanueva que haya podido darnos esta ponencia. Para ya finalizar, está con nosotros el presidente de la asociación, el maestro Juan Alejandro Cruz Velasco, que nos va a hacer el cierre y nos va a hacer otra presentación. Buenas noches, reiterándoles nuestro agradecimiento por la confianza en la asociación. Esperamos que haya sido de utilidad la plática, videoconferencia de el licenciado Gerardo Villanueva García. Agradecerle su tiempo, su espacio, y es con un fin para apoyarnos mutuamente. En el mismo sentido, confirmamos, nos acaba de decir que la próxima conferencia, si ustedes gustan acompañarnos como en este momento, va a ser el próximo lunes, que es el día 24, igual a las 7:30, y sería sobre algunas situaciones de habla, lenguaje y psicomotricidad. En ese día nos estará acompañando la pedagoga Irma Guadalupe Páez Gil y posiblemente una más de nuestras compañeras, ya sea la licenciada y maestra terapista de lenguaje Daisy Yasmín o también alguna de las compañeras que nos han apoyado. Y posteriormente en 15 días, que sería el 31, el lunes 31, va a ser el tema que había comentado hace un rato, lo que se refiere a pues cómo vivir los procesos de pues terapéuticos, a veces no solamente como psicólogos, sino también como profesionistas de otras áreas de la salud, pedagogos, psicopedagogos. Por ahí se le permite al trabajador social este modelo, algunos licenciados en Derecho, y en esta ocasión nos va a acompañar aquí presente el licenciado en Psicología, Bruno. ¿Sabes su nombre completo? Mi nombre completo es Bruno Miguel Larreta Jiménez, soy licenciado en Psicología, como lo acaba de mencionar el doctor Alejandro, y voy a estarlos acompañando en esa conferencia el día 31 del mes presente para que nos hagan el favor de acompañarnos. Bien, el compañero Bruno es egresado de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y nos acompañará dentro de 15 días. El próximo lunes los esperamos con el tema relacionado a terapia de lenguaje, habla y psicomotricidad. Y en el caso de en 15 días estará el compañero Bruno y un servidor, estaremos los dos, posiblemente sea un poquito más tarde, a las 8, será un poquito más tarde, pues la parte de el proceso de cómo trabajar sobre lo que es la terapia centrada en problemas o la terapia en solución a partir de la solución de problemas, no solamente la parte pues del profesionista, sino que también la parte de lo que viene siendo pues los pacientes a veces son quienes mejor se conocen, y con algunas de estas técnicas del modelo ellos pueden ir avanzando en lo que se da el proceso de regresar a terapias. De hecho, bueno, aquí en Zapimac pues tenemos las oficinas centrales en Valle de Navia 47, esquina Valle de Guanjó, en la colonia Valle de Aragón, tercera sección. Ya desde hace 2 semanas se nos permitió la reapertura. Solamente estamos desgraciadamente trabajando a un 30% por la cuestión de recomendaciones de nuestras autoridades. Contamos con pues tapetes sanitizantes,
mampara, se pintó con pintura sanitizada y demás, tenemos las medidas, termómetros y todo lo demás, pero solamente está trabajando un 30%. Otros compañeros también de Gustavo Amadero, Nezahualcóyotl, pues Estado de México y Ciudad de México, pues estamos bajo esta modalidad. Por eso también la intención en buena lid de alguna manera pues ir orientando un poquito a través de estas ciclo de videoconferencias. Entonces de la próxima semana trabajará lo que era la licenciada Irma Guadalupe Páez Gil, lo que es terapia de lenguaje, habla y psicomotricidad, acompañada de alguna de nuestras psicopedagogas también. Y en 15 días aquí estaremos, si ustedes gustan, con el licenciado Bruno y un servidor para trabajar lo que es la parte de pues la terapia centrada en soluciones. Es todo por nuestra parte, y bueno, agradecerle una vez más al licenciado en psicología Gerardo Villanueva García, que nos estuvo acompañando la tarde noche del día de hoy, y pues sería toda nuestra parte, y esperando que nos sigan acompañando en estos procesos. Agradecerles el interés y fomentando una vez más que el desarrollo va a ser mutuo, va a ser entre todos, y es irlo trabajando desde la parte civil, la parte personal, vecinos, comunidad, e instituciones públicas y privadas. O sea, tenemos que trabajar con ética, tenemos que tener la iniciativa, pero sobre todo tenemos que tener esta responsabilidad de enfrentarlo conforme a las situaciones y conforme a una ética de procesamientos y acompañamientos. Le agradezco, licenciado Gerardo Villanueva, unas palabras después de despedirse. Pues nuevamente agradecer la oportunidad y agradecerles que nos hayan recibido donde nos hayan tenido nuestra transmisión, y esperarlos nuevamente a que colaboren con nosotros con este ciclo de ponencias. Es un proyecto muy interesante, muy ambicioso por parte del doctor Alejandro, por parte de todo el equipo, quiero decir a Daisy, a Leslie, que estuvieron en la parte técnica, al licenciado Bruno, a la licenciada Carla y a todo grupo SAPIMAC. Estamos trabajando y estamos para servirles. Gracias, que pasen muy buenas noches.